Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles paz y bienestar y un buen proseguimiento de este tiempo cuaresmal, que ya poco a poco y iluminado por esa palabra del Señor, viene abocándonos a la construcción de una Pascua con muy buenos frutos de renovación, de cambio, de paz, de espíritu, de alegría, en fin. Yo creo que es bien interesante. Hoy estoy saliendo un poco antes a la semilla, dado que también me encomiendo sus oraciones. Hoy tengo la segunda vacuna esta del COVID-19, estoy citado para las 11:30 de la mañana, hora de acá de Filadelfia, ¿no? Y bueno, a seguir este proceso pues, de responsabilidad y de ir saliendo al paso de esta pandemia dentro de este marco de soluciones que hay, ¿no? Entonces, ahí me encomiendo sus oraciones. Como siempre, la semilla agustiniana son escenarios que nos están invitando permanentemente a cultivar pues nuestra vida interior y a ir haciéndonos especialistas en introspección, en entrar, y no solamente en entrar, sino en saber descubrir en el interior de cada uno ese escenario que acontece, o sea, el escenario interior, el paisaje interior, pues tiene muchos climas, hay veranos, hay primaveras y también hay tormentas y también puede haber incluso tsunamis, pueden haber muchas situaciones, ¿no? Entonces siempre el escenario interior, entrar en él y percibir el tiempo y la calidad del tiempo en el que estamos y ese progreso desde dentro hacia un mejor ser humano, creo que nos ayuda a la vida interior, nos ayuda a ese escenario espiritual, a saber servir como polvo a tierra, como amortiguador de muchas otras situaciones, pues que siempre intentan ponernos en desajuste. Pero es bien interesante, ¿no? Entonces, tenemos que ese escenario de la vida interior es necesario cultivarlo, porque en los tiempos difíciles, en los tiempos de complejidad, en los tiempos de la disyuntiva, en los tiempos del fracaso, en el tiempo de las grandes crisis, en los tiempos de los no saber qué hacer frente a muchas cosas de la vida, tener el escenario interior cultivado es una fuerza que nos permite resurgir, como diría el ave fénix, muchas veces de las cenizas, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien importante. Hoy el tema de la semilla apunta a algo muy, muy importante, aunque parezca de pronto muy académico, pero es con lo que tenemos que ver todo el día, con el uso de la palabra, con los signos y los significantes, con las palabras que usamos y qué tanto esas palabras significan, qué tanto esas palabras enlazan o conectan o no conectan. Entonces el tema de los signos. Hay un libro, este libro el que vamos a considerar hoy, vamos a ver un texto un poquito largo, no tan largo, pero muy interesante, sobre este aporte específico que Agustín hace en el siglo IV, que es desarrollado de un modo muy especial en el siglo XIX, eso lo vamos a ver en el comentario. Este texto nos lleva a cuestionar un poco el tema de las palabras, el tema de los signos y de los significados. Ese es el tema general que estamos tratando allí. Entonces, bien interesante eso. ¿Por qué? Porque es a través de los signos, es a través de las palabras y es a través de los significantes donde construimos las historias de sentido de nuestra vida, donde construimos las grandes verdades o donde construimos las grandes mentiras también, donde vemos las flaquezas y donde a veces no entendemos y donde solo a veces creemos. Entonces, muchos escenarios. Yo creo que vamos a ver qué nos propone y qué rédito sacamos de esta semilla agustiniana del día de hoy, ¿no? Bien, vamos a escuchar el texto. Yo voy a hacerlo despacio, siempre con las entonaciones que él requiere,
para que podamos, en la medida que yo lo voy recitando, a ver con qué nos va conectando. Esa siempre es la dinámica. Recitar el texto y el texto nos va conectando y luego con el comentario nos amplía el significado, ¿no? Ahora bien, vamos a irnos pues con el texto. Hasta aquí han tenido valor las palabras. Aún concediéndoles mucho, el valor de las palabras, nos incitan solamente a buscar los objetos, pero no los muestran, pero no los muestran para hacérnoslo conocer. Muchas palabras que nos invitan a buscar muchos objetos para hacérnoslos conocer. Palabras para conocer los objetos, ¿no? Quien me enseña algo es el que presenta a mis ojos o a cualquier otro sentido del cuerpo o también a la inteligencia lo que quiero conocer. Esa es parte importante. Quien me enseña algo es el que presenta a mis ojos, objeto, o a cualquier otro sentido de mi cuerpo, al oído, al gusto, al olfato, o también a la inteligencia, lo que quiero conocer. Inicia un proceso de conocimiento a través de las palabras, ¿no? Bien, por ello, continúa Agustín, con las palabras no aprendemos sino palabras. Esto es muy importante. Con las palabras no aprendemos sino palabras, mejor dicho, el sonido y el estrépito de ellas. Palabras, sonidos que suenan, palabras van, palabras vienen, ¿no? Porque si todo lo que no es signo no puede ser palabra, aunque haya oído una palabra, no sé, sin embargo, qué es palabra hasta saber qué significa. O sea, no sé qué es la palabra hasta no saber qué significa, si no la tengo asociada a algo. Si la palabra no estará asociada a algo, esto va a ser muy complicado y no voy a saber cómo obrar ahí. No voy a saber qué es la palabra hasta que no sé qué significa, ¿no? Sigamos. Por tanto, sigue Agustín, es por el conocimiento de las cosas por el que se perfecciona el conocimiento de las palabras. O sea, es por el conocimiento de las cosas por las que se perfecciona el conocimiento de las palabras. Palabras que significan objetos, conocimientos de los objetos a través de las palabras, ¿no? Bien interesante esto. Oyendo palabras, ni palabras se aprenden, pero oyendo palabras, ni palabras se aprenden, porque no aprendemos las palabras que conocemos y no podemos confesar haber aprendido las que no conocemos. Esto es importante, porque no aprendemos las palabras que conocemos, no las aprendemos. Y no podemos confesar haber aprendido las que no conocemos, a no ser percibiendo su significado, que nos viene no por el hecho de oír las voces pronunciadas, sino por el conocimiento de las cosas que significan. Yo veo cosas, pero de pronto no tengo la palabra para designarla, pero tengo el conocimiento de cosas, las veo. Están allí, pero ignoro la palabra con que identificarla, ¿no? Sigamos. Razón es muy verdadera y con mucha verdad se dice que nosotros, cuando se articulan las palabras, sabemos qué significan o no lo sabemos. No, esto es bien interesante. Cuando se articulan las palabras, sabemos qué significan o no lo sabemos. Si lo primero, más que aprender, recordamos, y si no lo sabemos, ni siquiera recordamos, se nos incita a buscar su significado.
una palabra desconocida, buscar cuál es el significado y qué relación tiene con lo que se está hablando. Ojo que esto es muy importante porque aquí estamos aprendiendo a saber construir o a recabar un sentido de texto cuando desconocemos las palabras que nos proponen ahí, ¿no? Entonces, seguimos. Y si dijeses, dice Agustín, aquellos adornos de la cabeza, cuyo nombre solamente por el sonido conocemos, ¿no? No podemos conocerlos sino después de verlos, y ni siquiera su nombre conocemos plenamente sino después de conocerlos a ellos. Proceso del conocimiento de los objetos y de las palabras que lo identifican. Es bien interesante. Y lo que sabemos de los tres jóvenes, coloca otro ejemplo Agustín, de los tres jóvenes, cómo vencieron al rey y las llamas con su fe y su piedad, que alabanzas entonaron a Dios, que honrosas diferencias merecieron incluso de su enemigo. ¿No lo hemos acaso aprendido sino por palabras? O sea, ese acontecimiento de los tres jóvenes en el fuego y toda esta cosa, condenados, ¿no los hemos aprendido sino por las palabras? Responderé, todo lo que estaba significado en aquellas palabras lo conocíamos antes, habíamos oído. Pues yo ya sabía que son tres jóvenes, que es un horno, el fuego, el rey, que finalmente ser preservado del fuego y todo lo restante que aquellas palabras significan. Ya tenía yo muy claro, estudiando ese texto, las palabras y lo que significan, ¿no? Ahora, tan desconocidos son para mí Ananías, Azarías y Misael, como aquellas cofías, y estos nombres de nada me sirvieron, ni pudieron servirme para conocerlos, ¿no? Pero confieso que más que saber, creo que todo lo que se lee en esa historia sucedió en aquel tiempo del mismo modo que está escrito. Y los autores a quienes damos fe no ignoran esta diferencia. Pues dice un profeta, continúa Agustín, si no crees, no entenderás. Y no habría dicho esto si hubiera juzgado que no cabía diferencia. Así pues, creo que todo lo que entiendo, más no entiendo todo lo que creo. Esto es una diferencia bien importante. Así pues, creo todo lo que entiendo, más es muy interesante más no entiendo todo lo que creo. No le tengo una explicación a todo lo que creo. Y no por eso ignoro cuán útil es creer aún muchas cosas que no conozco. Por ejemplo, la historia de los tres jóvenes, por lo mismo, aunque no puedo conocer muchas cosas, sé cuánta utilidad puede sacarse de esta creencia. Oye, esto es bien interesante. Yo no conocí las historias, yo no conocí los personajes, no sé qué fue lo que sucedió, pero esa historia y muchas de las cosas, aunque no las entiendo, las creo, y en este creerla me son útiles. O sea, que no son solo tampoco las palabras, sino también lo que creo y que no he visto. Pero bueno, vámonos a comentar el texto. Ahora bien, un texto largo de una de sus obras más importantes de carácter filosófico, y tiene como tema principal el signo y el significante, el signo principalmente. Hay dos temas a los que quisiera hacer una referencia especial. Estoy explicando el texto de Agustín. El primero tiene que ver con el signo. Vamos al signo. Agustín es de los filósofos pensadores que ha abordado un tema que se desarrolló hasta el siglo XIX, o sea,
en el siglo IV hasta el siglo XIX, 15 siglos después. Uno de los autores, Peirce, Dickley, Ricord, Paul Ricord, en fin, otros autores que han trabajado, y es el tema del signo. En Agustín tenemos, miren, esto va a ser bien interesante, en Agustín tenemos un tratamiento muy interesante. Y vamos a partir de una afirmación central de Agustín para entender esto que él nos está diciendo. Y lo hemos venido explicando, ¿no? Cómo el signo lingüístico realmente, o sea, la palabra, el signo lingüístico realmente, si no está asociado a lo que significa, es un signo vacío. Si digo un signo o pronuncio una palabra que no significa en cierto contexto, ese signo queda vacío y queda sin una vinculación. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Los sonidos por sí mismos significan, pero tanto significan en cuanto el hombre tenga un significado referente antes, ¿no? Si no, son palabras vacías. Por ejemplo, por colocar un ejemplo, ignoro la palabra césped. El césped, ¿qué es césped? Si yo no tengo la palabra césped y no tengo el conocimiento a lo que hace referencia a su significado, pueden estar hablando del césped muchas cosas y de pronto no me doy por enterado cuando no conozco las palabras y cuando esas palabras no están vinculadas a un conocimiento de algo o a la experiencia de algo, ¿no? Ahora bien, y Agustín se sirve entonces de una manera muy interesante para decirnos que lo que hace que entendamos las cosas no es el signo per se, ¿no? Sino el referente. Si no tenemos el significado, si no tenemos experiencias a las cuales asociar esos signos, esas cosas que suenan son signos vacíos. Yo creo que lo podemos ver de una manera clara, por ejemplo, cuando se elabora una homilía, ¿no? Hacer una homilía, una reflexión. Entonces yo estoy tratando de explicar un texto bíblico y para explicarlo a la gente comienzo a utilizar una gran cantidad de palabras técnicas que se requiere de una cierta argucia para conocerlas. Te estoy hablando en contextos lingüísticos de palabras un poco raras y que no. Entonces dicen, oh, wow, qué interesante. Pues no entendí un carajo. No entendí nada. O sea, palabras que no se ligaron a ninguna experiencia, que no tocaron ninguna significación y que quedaron vacías y que no obtuvieron fruto. Son palabras inútiles, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, continuemos entonces. Y por eso nuestra capacidad de conocer no solo está en las palabras. Esto va a ser muy importante. No solamente va a estar en las palabras, dice Agustín. Es como si fuera un ataque a la demagogia, es lo que explicaba anteriormente. Un poco de cosas que no tengo, una verborrea, un poco de palabras, pero que no conectan con ninguna realidad. Ah, qué bonitas, y son bonitas, pero si no me conectan y no producen frutos en mí, ¿no? Ahora, no basta para conocer a Dios hablar de Dios. Es necesario tener experiencia de Dios. Esto es bien importante, es muy diferente. Saber de Dios a tener experiencia de Dios. Es muy diferente saber de poesía a ser poeta. Es muy diferente saber de arte a ser artista. ¿Entiende? Hay un espíritu, hay una cosa que tiene que estar allí, que es más que un conocimiento, ¿no? Entonces no basta para conocer a Dios, hablar de Dios, es necesario tener experiencia de Dios. Ahora, los sonidos de las cosas, o sea, las palabras, ¿no? Tienen sentido para nosotros en la medida que las conocemos, en la medida que tenemos una experiencia directa de ellas. Pero también se resalta que podemos entender para creer. Ahora, uno puede creer todo lo que entiende. Esto es bien interesante. Uno puede creer todo lo que entiende,
pero difícilmente uno entiende todo lo que cree. Entender todo lo que creo. A veces no necesariamente. Ahora, cuando hace referencia, por ejemplo, a los tres jóvenes, aunque uno no pueda conocer muchas cosas a los tres jóvenes y la historia esta, hay mucha utilidad en creerla. O sea, la edificación que proviene de esa experiencia, que yo no entiendo cómo fue que se salvaron del fuego esto, pero sí sé que eso me lleva a entender que hay una realidad superior que hizo eso, ¿no? En definitiva, si no tengo los significados de los sonidos que me relatan las experiencias, no valen de nada. Pero solo creer abre la posibilidad de entender. Es bien interesante esto. Entonces hoy se nos ha tocado un tema que de pronto en este tiempo de Cuaresma, ha cortado un poco esa dinámica que veníamos de interpelación interior, de búsqueda apasionada sobre los obstáculos internos y externos para el cambio. Hoy más bien nos hablan cómo construimos nosotros, qué tan claros somos nosotros cuando hablamos, por qué la gente no me entiende, a veces no me entiende, es porque yo estoy utilizando palabras, signos que no están ligados a una comprensión de esa persona, que los desconoce y que por lo tanto son vacíos, y al ser vacíos no lo conectan desde dentro. Por eso cuando hablamos tenemos que tratar de crear ese mundo de signos, ese mundo de palabras con unos significados que enlacen también a los otros. Entonces no se trata solo de hablar bonito, se trata de que nuestro hablar es un hablar que nos comunique y que sea capaz de tocar y de llegar a quien escucha. Creo que hoy es un tema interesantísimo. Agradezco, bueno, a los que han estado hoy acá en la semilla. Un abrazo especial a esta querida servidora, a Lolis, por su presencia siempre permanente, por su incondicionalidad en el servicio, y así por todas las personas que se hacen presente, a Rosalvita, en fin, y a todos los que han estado ahorita acá, que el Señor pues les bendiga. Ahora pues, como les decía al inicio, voy al tema de la segunda vacuna del COVID. Me encomienda sus oraciones, esperando pues que todo transcurra dentro de la normalidad, y le pido al Señor pues que se vaya organizando todo esto para todo el mundo y que podamos ir tomando nuevamente las riendas con mayor tranquilidad en cada uno de los escenarios en que nos encontramos. Entonces, no sé, en la tarde vamos a ver qué pasa. Yo pienso que en la tarde voy para la Santa Eucaristía, y pido al Señor pues que así sea y que nos acompañe a todos pues en este caminar. Yo los bendigo a ustedes y sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Dios y la Virgen nos acompañen.